Ya, bueno, lo que vamos a ver hoy día entonces va a ser un repaso con respecto a lo que es la paginación y la segmentación de la memoria. Ya, esto es básicamente un repaso de los apuntes que ya tienen ustedes en el aula virtual. Bueno, uno de los primeros temas que vamos a ver es con respecto al tema de los enlaces de direcciones. Ya, el enlace de instrucciones y datos con las direcciones casi siempre se pueden efectuar en cualquier momento de la vida de un proceso. Ya, esto puede ser tanto en la compilación, en la carga o en la ejecución de un proceso. Ya en la compilación generalmente hay un espacio reservado en la memoria, o sea, se reserva un espacio en la memoria para poder almacenar los datos y las instrucciones de un proceso. Ya, y esto generalmente se considera como que si fuera una memoria estática. Para la carga se genera código que va a ser relocalizable, que se va a ir cambiando de lugar en la memoria. Y la ejecución, que es cuando el proceso ejecutándose también se puede mover en cualquier parte de la memoria. Ya en este caso estaríamos hablando de memoria dinámica. Bueno, y para que esto pueda funcionar sin problemas se tienen que cumplir los siguientes requisitos, que son 5 en total. Lo primero es que tiene que ser la memoria reubicable, o el proceso debe ser reubicable, para que así no siempre utilice las mismas direcciones de memoria al momento de ejecutarse. Ya, porque de partida no podemos garantizar que el mismo proceso, después de que termine, vaya a volver a ejecutarse nuevamente. Y si ya está ese espacio reservado, ¿qué pasaría en el caso de que ya se haya reservado la memoria en total? Y no haya... ¿Qué va a pasar con los siguientes procesos que necesiten entrar a la memoria? Básicamente no podrían. Solamente se podrían ejecutar los procesos que ya se habían alojado antes en la memoria. Entonces por esto es que tiene que haber la reubicación de los procesos. Lo otro es la protección. Ya los procesos se tienen que manejar solamente dentro de su espacio de memoria. Ya un proceso no puede darle acceso fácilmente a otro proceso para que acceda a sus datos. Ya, y menos escribir sobre él. De partida porque los datos de un proceso se podrían corromper si es que se escriben uno encima del otro. Ya, bueno, a menos que se especifique lo contrario, que suele pasar a veces que hay procesos que tienen memoria compartida, como el caso de lo que vimos antes, que era con los procesos hijos, por ejemplo, o las cebras. Bueno, pero el procesador es el que tiene que estar encargado básicamente de poder proteger la memoria, ya para evitar problemas de lectura y escritura. Bueno, con respecto al compartimiento, se tiene que permitir que varios procesos se puedan acceder a la misma zona de memoria sin comprometer la protección básica. Eh, Tiene que tener organización lógica también. La memoria principal y la secundaria se tienen que organizar como un espacio de direcciones lineal o unidimensional. Ya, básicamente así se ve. Se- pero bueno, el usuario obviamente no lo ve así porque el usuario suele ver ventanas y otros procesos que uno va ejecutándose tanto en primer plano como en segundo plano. Ya, bueno, si esa organización puede ser manipulada de los procesos por el sistema operativo y por el hardware, entonces se puede conseguir una serie de ventajas. Lo que sería que los módulos pueden ser codificados y compilados en forma independiente. El sistema resuelve durante la ejecución las referencias a otro módulo. ¿Ya? También es posible otorgar grados de protección y es posible diseñar mecanismos por medio de los cuales los procesos pueden compartir módulos, ¿ya? Muy cercano a la visión del usuario. Eh, Respecto a la organización física, bueno, el esquema que se utiliza generalmente tiene dos niveles, lo que sería la memoria principal y la memoria secundaria. La memoria principal suele ser la RAM, generalmente, se refiere a la RAM.
Eh, Parece que alguien accedió. Ah, sí. Bueno, cuando hablamos de memoria principal, nos referimos principalmente a la RAM, a la memoria de la RAM. Y la memoria secundaria suele ser, por ejemplo, el disco duro, los datos que están dentro del disco duro. Y por lo general la memoria RAM suele ser volátil, ya, pero se considera volátil en el sentido de que si se apaga se pierde la información, y se considera principal porque está más cercana, entre comillas, a la CPU. Bueno, excepto la caché, la memoria caché, que es así, suele estar mucho más cercana a la CPU, pero pues, generalmente la RAM, en comparación del disco duro, está como más cercano y más accesible, mucho más fácil de acceder. Bueno, eso sí, la responsabilidad de cada uno no se puede traspasar a la codificación, y para poder administrar la memoria existen diferentes técnicas, tales como lo que sería la partición estática, la partición dinámica, la paginación simple, la segmentación simple, la memoria virtual paginada y la memoria virtual segmentada. Ya en la ayudantía de hoy día solamente vamos a ver hasta la segmentación simple, no vamos a ver lo que es memoria virtual. Bueno, esto sería básicamente un esquema de lo que serían los requerimientos de direcciones de un proceso. Ahí se muestra de forma simple cómo se manejan los datos dentro de un bloque de memoria. ¿Hasta el momento hay alguna duda? No, todo claro. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, viendo una de estas técnicas, entonces partiríamos con respecto a las particiones estáticas de igual tamaño, para poder ir alojando los procesos en memoria. Si todas las particiones están ocupadas y hay procesos que no están preparados para ejecutarse, entonces se expulsa para dar lugar al que está preparado, postergándose este proceso para después. Ya obviamente si hay un proceso que está en memoria y que no se está, en el momento no se está utilizando y no hay más espacio dentro de la memoria, se va a sacar a ese proceso obviamente para que pueda acceder otro que sí necesite ejecutarse. ¿Ya? Claro, esto se puede implementar con particiones de igual tamaño como se muestra acá, pero esto tiene una serie de desventajas, ¿ya? Que se requiere de un overlay para programas más grandes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con el overlay? Significa simplemente de que se ocuparía más de un bloque para poder alojando los programas. Y por otra parte, otro problema que tiene esto de las particiones de igual tamaño es que si un programa es muy pequeño, va a ocupar una partición completa. Que esto podría llevar a una utilización ineficiente de la memoria y causaría fragmentación interna. Ya obviamente, por ejemplo, si queremos cargar un programa que pesa 1 megabyte, obviamente quedarían 7 megabytes libres dentro del bloque que no se van a poder utilizar por otros procesos porque solamente está reservado para ese proceso en que entró. Ya obviamente habría como muchos huecos entre comillas dentro de la memoria. Y bueno, y este tipo de como de memoria que queda sin poder utilizarse, lo que se llama fragmentación interna. Ya, memoria que ya está ocupada por otro, o sea, que no está ocupada por otro proceso, pero no se puede utilizar por otro tampoco, básicamente. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿O con respecto a la definición de fragmentación interna, por ejemplo? ¿Todo bien? Sí, ya. Bueno, igual hay que tener claro la diferencia entre fragmentación interna y fragmentación externa, ya que la fragmentación externa la vamos a ver un poquito más adelante con respecto a las particiones dinámicas. ¿Ya? Pero en este caso la fragmentación interna se da cuando hay bloques de memoria en donde les sobró espacio, pero ese espacio no se puede utilizar, ¿ya? Porque ya está reservado
por otro proceso, pero que ese proceso no lo está utilizando. Bueno, una posible solución para intentar no desperdiciar tanto espacio es realizar particiones de distinto tamaño. Ya, básicamente aquí los procesos se van a asignar a espacios de memoria en donde sean lo más pequeño posible para intentar evitar la fragmentación interna. Ya, por ejemplo, aquí un proceso que pese 1 MB no lo vamos a colocar en la partición de 8 MB, sino que lo vamos a ocupar en la partición de 2 MB para intentar evitar la fragmentación interna, ya, para que haya más espacio para procesos que sean más pesados y así también se puedan alojar un mayor número de procesos. Bueno, y en el caso de que un proceso sea muy grande para una partición, se va a hacer el uso de otra partición extra, o la necesaria según su tamaño, que ahí estaríamos hablando de lo que sería el overlay. Bueno, obviamente esto trae sus desventajas, ya que hayan particiones de distinto tamaño que sean estáticas. Por ejemplo, que si no hay espacio, un espacio pequeño para un proceso pequeño, no se va a poder utilizar, se va a tener que ocupar un espacio mucho más grande para poder utilizar un proceso, o sea, que podría ser utilizado por otro proceso grande. Ya, supongamos que está toda, aquí en el ejemplo que sale en pantalla, supongamos que está toda la memoria ya ocupada por algunos procesos, excepto el de los 2 MB y el de los 16 MB. Por ejemplo, si entra un proceso que pesa 1 MB, lo colocaríamos, claro, en el de 2 MB, que es uno de los dos que queda libre. Y ahora, como tenemos libre el de 16 MB, el siguiente proceso que va a entrar va a ser uno de 0,5. Ya, este de 0,5 también podría incluirse dentro de los 2 MB, pero ya hay un proceso, que fue el proceso anterior que ya entró ahí. Entonces, claro, al final este de 0,5 se dejaría entonces en el bloque de 16 MB, pero al quedar dentro del bloque, de este bloque de 16 MB, van a sobrar 15,5 MB dentro del bloque, que no va a poder ser utilizado por otro proceso. Ya después puede llegar otro proceso que va a requerir, quizás que pese 15 megas, por ejemplo, que va a requerir entrar al 16, pero no va a ser posible porque ya está ocupado por el de 0,5. No sé si me explico, ¿se entiende esta parte? ¿Cuál puede ser el problema de las particiones de distinto tamaño? Sí, sí quedó claro. Igual con la clase de ayer, como revisamos esto también, se refuerzan la idea. Así que todo bien. Ah, perfecto. Voy a ver, ¿alguien quiere entrar? ¿O no? No. Bueno. Bueno, entonces para otra solución, obviamente, con respecto al tema de las particiones estáticas de distinto tamaño, sería simplemente implementar particiones dinámicas, ya que obviamente se le va a dar solamente se va a reservar espacio en la memoria según lo que requiera el proceso. Si el proceso pesa 5 megabytes, se van a alojar solamente 5 megabytes, ni más ni menos, ya, para intentar optimizar el espacio de la memoria. Ya, esto igual tiene una complicación, eso sí, que sería el problema de la fragmentación externa. Ya, por ejemplo, viendo lo que está en la imagen, por ejemplo, ahí vemos que se van alojando los procesos de a uno por uno, proceso 1, proceso 2, etcétera. Pero ya en las imágenes de abajo, por ejemplo, se ven que van saliendo procesos. Por ejemplo, después de que ya hayan 3 procesos, sale el proceso 2. Y ahí queda un espacio disponible ahí. Y entraría un proceso 4 que justo puede caber ahí, pero deja un espacio de 96 kilobytes libres. Que eso podría ser un problema en el caso de que, por ejemplo, quiera entrar
o sea, quiere intentar entrar un proceso que quizás sea de un tamaño similar. Por ejemplo, o sea, considerando la imagen siguiente en donde sale el proceso 1 de 320 kilobytes, eh, bueno, y entra un proceso 2 también de 224 que cabe ahí, se puede ver que hay espacios que van quedando entre medio, que por ejemplo, si necesita entrar un proceso de 100 kilobytes, eh, en ninguno de estos dos espacios que se ven en la imagen van a poder entrar, ya porque no cabe ahí. Entonces lo que se podría hacer ahí es intentar juntar esos espacios vacíos para que queden eh, 192 kilobytes, si es que no me equivoco, y así poder alojar el proceso que pesa 100 kilobytes. Y esto entonces se podría hacer con respecto al, o sea, utilizando la compactación, ya que básicamente es ir ordenando los procesos de forma de que los espacios que queden entre medio se reduzcan lo mayor posible para poder ir dejando como espacios mucho más grandes de memoria que estén libres. ¿Ya? Y bueno, y hay algoritmos también para poder implementar para intentar optimizar también este uso de los espacios dinámicos, que sería con respecto a estos algoritmos de ubicación, que en este caso tendríamos tres, lo que sería el best fit, el first fit y el next fit. Ya el best fit simplemente va a escoger el bloque del tamaño que sea como el más adecuado o el más próximo o lo más parecido posible al tamaño del proceso que va a entrar. Ya, por ejemplo, bueno, aquí no se ve el tamaño de los procesos que van entrando, pero básicamente el best fit lo que va a hacer es buscar la cantidad de espacio libre que sea lo más parecido posible o lo más cercano posible a lo que pesa el proceso. El first fit simplemente lo que hace este algoritmo es ir alojando los procesos en el primer espacio de memoria que encuentre, ya independientemente si sea más grande o más pequeño o lo más cercano. Es como el primero que encuentre donde cabe, lo inserta. Y el next fit va a alojar y va a hacer básicamente lo mismo, pero desde el último punto en donde se alojó el último proceso. Básicamente, el first fit como que parte recorriendo desde el principio de la memoria, intentando buscar un espacio donde alojar el proceso. El next fit no. Va con respecto al último proceso, va a continuar desde ahí para abajo a buscar dónde hay un espacio disponible para alojar este proceso. Bueno, ¿hay alguna duda con respecto a esto? A las particiones estáticas y dinámicas. Con respecto a la diapositiva, ¿a qué se refiere con que la compactación debe ser más frecuente? Ah, claro. Lo que pasa es que como estos algoritmos, o sea, el first fit y el next fit no es tan eficiente por el hecho de que al ir ocupando los primeros, o sea, el espacio que encuentren solamente, suelen haber como igual genera como una fragmentación externa mucho más frecuente que el best fit. Como que quedan varios espacios, mm, o sea, igual quedan varios espacios que pueden no ser óptimos para los siguientes procesos. Eh, entonces, al momento de tener que hacer la compactación, se va a demorar un poco más, por decirlo de alguna forma. Ya, porque el best fit como que siempre va a hacer de que hayan como menos fragmentación externa, porque siempre va a estar buscando el espacio que sea como lo más adecuado posible al tamaño del proceso. No sé si me explico bien. No, sí quedó claro, gracias. Bueno,
Una forma entonces de equilibrar los problemas que tienen el tema de las particiones estáticas y dinámicas es implementando lo que sería el sistema de colegas o el buddy system en inglés. Ya que, bueno, básicamente va a ir partiendo como los bloques de tamaño, pero a partir de valores que sean exponentes de 2, ya, para poder ir alojándolo como los procesos dentro de la memoria. Ya, por ejemplo, en la imagen, si se ve que, por ejemplo, ya tenemos un bloque de memoria de 1 megabyte y necesitamos insertar un proceso que pesa 100 kilobytes, el valor más cercano que sea mayor a ese proceso para que pueda caber obviamente, que sea como exponente de 2 es 128, que sería 2 elevado a 7. Ya. Entonces reserva estos 128 kilobytes para que pueda caber este proceso que pesa 100 kilobytes. Después, si se requiere un proceso que pese 240 kilobytes, va a buscar otro valor que también sea un exponente de 2, que en este caso sería el 256, que es 2 elevado a 8, para poder almacenar estos 240 kilobytes que pesaría el proceso. Y así sucesivamente hasta que se vayan liberando los espacios. Es como una forma de intentar también alojando la memoria con la menor cantidad de fragmentación posible. A todo esto tenía una pregunta con respecto a la compactación. No sé si ustedes han tenido computadores con más o menos antiguos, con Windows XP por ejemplo, donde tuvieron que utilizar discos duros que eran medio lentos. Sí. Sí, ahí para intentar solucionar el problema de la memoria, ustedes ejecutaban un proceso que se llama desfragmentación de disco, ¿cierto? O desfragmentador creo que se llamaba. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, bueno, para intentar tener una idea un poquito más clara, entre comillas, de lo que hace la compactación, también comparándolo con ese programa, que básicamente también trata de reordenar los espacios que hay de los archivos en el disco, no en la memoria principal, sino que en el disco duro, ya para intentar tenerlos como bien ordenaditos básicamente, y que para el disco duro no le cueste tanto encontrar los datos de los archivos. Eso es básicamente un proceso similar o sea, lo que hace el desfragmentador, básicamente también una compactación, pero del disco duro. Bueno, eh, bueno, y con respecto a la reubicación de estos procesos, o sea, claro, de estos procesos con el sistema de colegas, tenemos que tener en cuenta o saber diferenciar también lo que serían los diferentes tipos de direcciones. Ya la dirección lógica hace referencia a una posición de memoria independiente de su asignación actual, que se utiliza para traducir su dirección física real. La dirección relativa es una posición relativa dentro de un punto que ya se conoce, y bueno, la dirección física entonces sería una posición real, la posición real de la memoria en donde se encuentra un proceso. Eh, la dirección relativa, si es que no me equivoco, podría tomarse como un punto intermedio para decir o sea, no sé si estará correcta la definición, pero es como un punto intermedio entre una dirección de memoria a otra. Ya, para poder, en caso de procesos que estén divididos, ir básicamente como para poder unirlos. Ya, eso sería básicamente. Bueno, viendo los últimos temas, el tema de la paginación, tenemos que tener en claro también dos definiciones, que serían los frames,
que los frames hacen referencia a los trozos libres que hay dentro de la memoria, y también las páginas, que serían como los trozos de un proceso, básicamente. Estos frames y estas páginas se almacenan, o sea, lo que hace este proceso es almacenar los datos en una tabla de páginas. ¿Ya? La paginación hace eso, intenta ordenar los datos con una tabla, para así poder ir almacenando los datos en la memoria de forma no continua. De esta forma entonces no se necesita buscar como un espacio libre que sea continuo para poder alojar un proceso, sino que este proceso se puede dividir. En la tabla se guardan dónde van a estar las partes de ese proceso, ya como su índice básicamente y a qué proceso corresponde, y para poder así después poder buscar las partes de ese proceso al momento de ejecutarlo. Ya, eso es lo que básicamente hace la paginación. Divide un proceso, lo guarda, estas páginas o estos trozos de proceso los va guardando dentro de los frames, que serían los trozos libres de la memoria, ¿ya? Y va haciendo un registro en la tabla de páginas para ir indicando en dónde están cada una de las partes del proceso. El tamaño de las páginas y de los frames tienen que ser potencias de 2. ¿Ya? Una dirección se compone de n más m bits, ¿ya? En donde la n sería el número de la página y la m es básicamente el desplazamiento. O sea, básicamente como desde el comienzo, el desplazamiento sería como contando desde el comienzo donde parte el frame, más el punto donde debería llegar supuestamente. Para realizar la traducción de la memoria de la dirección lógica física, entonces se tiene que extraer el número de página desde la tabla de la dirección lógica. No, disculpen, se extrae el número de página que ya está en la dirección lógica. Con este número se busca el índice en donde está el número del frame, que lo vamos a llamar K, el número o el índice del frame. Entonces luego se comienza a calcular más o menos dónde está la dirección del frame, que sería K por 2 elevado al desplazamiento, al número del desplazamiento, que en este caso lo vamos a llamar F, va a ser el resultado F, que es básicamente como donde va a comenzar este proceso, y a partir de esto entonces se encuentra la dirección física del byte que se hace referencia, ya, que sería el resultado anterior más m, y a partir de esto entonces se va concatenando se va a ir concatenando las partes del proceso, ya, como que no se tienen que ir buscando una por una en un proceso medio lineal, sino que se toma desde el principio y bueno, y según el desplazamiento se van a ir buscando como parte por parte que corresponde al proceso. Ya, ¿hay alguna duda con respecto a esto? Con respecto a la paginación. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo claro. Ya. Bueno, esta sería una representación gráfica entonces de lo que haría la paginación. Por ejemplo, tenemos dos procesos diferentes que tienen como están en la tabla de la página, ya donde en esta tabla están como por decir las direcciones en donde están como cada parte de su proceso. Y con esto entonces, ya teniendo dividido el proceso y teniendo registrados los índices donde van a estar,
Estos se pueden alojar parte por parte en la memoria física, tal como se muestra aquí en la imagen. Ahora, con respecto a la segmentación, la diferencia que la tiene con la paginación, o sea, la principal diferencia que tiene es que no divide en partes iguales la memoria para poder ir alojando como las partes del proceso. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco tiene como una longitud fija, ya, al no dividirlo en partes iguales, pero sí puede tener una longitud máxima. No puede como pasarse de cierto tamaño cada segmento. La segmentación requiere también de un número de segmentos y un número de desplazamiento. Ya, esto es similar a la partición dinámica, pero posee una menor cantidad de fragmentación externa. Ya. Básicamente porque igual se utilizan como páginas muy pequeñas. Y bueno, ya al momento de programarlo entonces es visible para el programador. Bueno, el sistema operativo también puede tener una tabla de segmentos para cada proceso y una lista de segmentos libres. Ya, cada entrada va a contener la dirección del inicio de un segmento y va a también tener como el largo del segmento. Cuando un proceso pasa al estado running, se va a cargar a la dirección de su tabla de segmentos en un registro especial del hardware de gestión de la memoria. Y para una dirección de n más m bits, el tamaño máximo del segmento va a ser 2 elevado a m. Básicamente, que m sería en este caso el desplazamiento. Y ahora entonces, ¿cómo traducimos con la segmentación? Primero extraemos el número del segmento de los n bits que vamos a buscar. Buscamos su dirección física con este número como el índice de la tabla de segmentos. Ya, el número del segmento va a ser un índice, básicamente. Se compara el desplazamiento de los m bits con el largo del segmento y entonces decimos que la dirección física de donde está el proceso va a ser la dirección física del segmento más su desplazamiento. Ya, esto sería también una representación gráfica entonces de cómo sería la segmentación. Ya, ahí tiene como número de segmento más su desplazamiento, que va a estar alojado dentro de la tabla de segmentos. Obviamente cada segmento tiene su largo, así que en caso de algún error se va a indicar de que hay algo mal escrito, básicamente. Y bueno, encontrando desde dónde parte o cuáles son sus límites más su base o desplazamiento, se puede calcular la dirección física en donde se encuentra este proceso en la memoria. ¿Queda alguna duda con respecto a esto? Con respecto a la segmentación. No, todo bien. Se entiende claro. Vale, perfecto, gracias. Bueno, entonces eso sería la identidad de hoy básicamente. En realidad era algo súper cortito. Como no hay ninguna actividad ahora, ninguna tarea, ninguna prueba ni control por ahora, quería ver solamente un repaso de lo que le ha pasado hasta el momento al profesor. Creo que ayer vieron memoria virtual, ¿cierto? Llegamos hasta segmentación. Ah, también llegaron a esta segmentación. Sí. A ver. Sí, llegamos hasta segmentación. Memoria virtual la íbamos a retomar la próxima semana. Lo otro, el profe estaba diciendo que por temas de tiempo probablemente no tengamos tarea en el ramo. Ah, ya. Vale. Ahí, bueno, igual cualquier cosa yo les voy a avisar, pues si es que el profe no me dice nada o si es que me dice que hay alguna tarea. Hasta el momento no me ha Ya. dicho nada, pero
Bueno, si les dijo a ustedes, entonces probablemente no va a haber Sí. ya alguna tarea o algo por el estilo. Se dijo que iba a ser solo el control y la última prueba. Ya. Ah, ya pues. Entonces eso sería lo que quedaría por el semestre. Bueno, igual ya estamos en noviembre, ya se pasó un poco volando el semestre en cuanto. La verdad sí. Sí. Pero me ha explosivo el semestre, la verdad. Ya quedan como 2 semanas prácticamente. Si es que no adelantan, mejor dicho, las pruebas. Sí, en todo caso. Igual se supone que ya diciembre es solamente para exámenes. Sí. Lo único malo es el tema este de la pérdida de clase y todo lo que hubo Pero bueno. Mm. Tengo una pregunta. En el caso de que el profe, caso hipotético, vaya a subir la prueba así como método de investigación, ¿estaría el caso de que se podría realizar acá en la ayudantía? Sí, yo creo que ¿Sí? sí. Eh, Muchas gracias. Yo igual, espera, disculpa, ¿qué el caso de que disculpa? En caso de que el profe llegue a subir la tarea 3 con respecto a lo que es administración de memoria. Ah, ya. Sí, bueno, si es que sube una tarea, lo vemos en la ayudantía. Nos saltaríamos Eh, lo que sería la memoria virtual y desarrollamos la tarea al tiro. ya, ya. Muchas gracias. Ya. ¿No queda ninguna otra duda, consulta con respecto a esto? Por mi No, quedó parte, todo no. bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Sí. Ya. Bueno, entonces Nos vemos. esto sería la ayudantía de hoy día. Igual cualquier cosa me pueden preguntar por correo, por WhatsApp, ustedes saben. Y nos estaríamos viendo la próxima semana. Ese es todo lo que resulta. Chao. Ya, gracias, nos vemos. Chao, chao, que Hasta estén luego. bien, Hasta cuídense. luego.